Matrices y punteros. Hemos dedicado 2 vídeos a hablar acerca de la relación entre punteros y vectores y cómo podíamos pasar un vector a una función. Realmente recuerde que no pasábamos un vector, sino que simplemente pasábamos la dirección de memoria de inicio del vector. Realmente tampoco tendría por qué ser la dirección de memoria de inicio, como ya vimos, pero en fin, normalmente se suele pasar la dirección de memoria de inicio del vector y para eso simplemente escribíamos en la lista de parámetros reales el nombre del vector. Y recibíamos, por lo tanto, esa dirección de memoria en un parámetro formal que era un puntero. Veremos que con matrices el tratamiento va a ser muy similar y que, aunque va a cambiar un poco la manera en la que se especifica en la cabecera de la función que, entre comillas, recibe una matriz, porque necesitamos proporcionarle más información, ya que ahora estamos trabajando con estructuras de datos bidimensionales. Bien, pero empecemos. Vamos a utilizar un ejemplo muy sencillo de una matriz bidimensional con 2 filas y 3 columnas. Como puede ver, el número de filas, el número de columnas está recogido en 2 constantes. La matriz M2D se declara, por tanto, como una matriz de enteros con 2 filas y 3 columnas y al mismo tiempo se inicializa indicando de forma explícita los valores de las 6 columnas. La primera fila contendrá los valores 1, 2, 3, la segunda fila los valores 4, 5, 6. Por lo tanto, de manera gráfica solemos imaginar que la matriz tiene esta disposición, o los datos de la matriz se disponen según este esquema, en 2 filas y en 3 columnas. Bien, un recorrido clásico que nos muestra el contenido completo de la matriz se podría hacer, por ejemplo, por filas, de manera que con un ciclo for hacemos que la variable f tome valores desde 0 hasta 1, porque ese es el número de filas disponibles, 0 y 1, y para cada uno de esos valores, para cada fila, ahora recorremos o montamos un ciclo for que nos permita recorrer todas las columnas disponibles, desde 0 hasta 2, aquí lo tenemos. De manera que el ciclo interno mantiene fijo el valor de las filas y solamente cambiará el valor de las columnas, con lo cual en la primera vuelta, cuando f vale 0, mostrará el valor de la casilla 0, 0, luego la 0, 1 y luego la 0, 2, y cuando f aumente a 1 hará exactamente lo mismo con esa siguiente fila. Bien, este es el recorrido clásico que ya estamos acostumbrados. Pero ahora debemos tener en cuenta la manera en la que realmente se organizan los datos de una matriz en memoria. En memoria los datos no se organizan bidimensionalmente, sino que los datos se organizan linealmente. De manera que esa misma matriz que antes veíamos en una representación bidimensional, en memoria realmente se organiza como ve aquí. Se guardan los 3 primeros valores, los que forman la fila 0, y justo a continuación se almacenan los valores que forman la siguiente fila. Así, en realidad, en memoria, lo que tenemos es un vector, porque solamente existe, por llamarlo así, un orden entre los datos. Bien, pues vamos a ver que haciendo uso de esta propiedad, de que realmente los datos se organizan linealmente, la manera en la que se van a recorrer las matrices, utilizando punteros, va a ser bastante diferente a la que podíamos pensar anteriormente y vamos a sacarle mucho partido. Antes es interesante y conveniente que conozca la manera en la que se realiza la transformación de coordenadas bidimensionales a coordenadas unidimensionales. Por ejemplo, si una matriz tiene F filas y C columnas, estas son las dimensiones con las que ha sido declarada, recuerde el caso de las constantes que escribimos anteriormente, ¿cómo se realiza esa transformación? Primero,
Se realiza una transformación por posiciones, o dicho de otra forma, lo que queremos saber es cómo transformar una pareja FC, la fila F, columna C, a n, donde n es una coordenada unidimensional. Por ejemplo, en este caso, la coordenada 0,2 se transformaría a la posición 0,1, 2. La coordenada 1, 0 se transformaría a la posición 0, 1, 2 y 3. Bien, pues las filas toman valores desde 0 y las columnas toman valores desde 0 también. Para poder realizar la transformación necesitamos conocer cuál es la fila y columna del dato y el número de columnas de la matriz únicamente. De forma que n se calcula como el producto de f, número de fila, por c, número de columnas, más c, número de columna. Es fácil verlo. Por ejemplo, piense en la coordenada 0, 0, por empezar. Vale, si hablamos de la 0, 0, 0, fila 0 multiplicado por lo que sea es 0, más 0 es 0, por lo tanto n sería 0. 0, 0 le corresponde a la posición n. La 0, 1, fila 0, columna 1, le correspondería 0 más columna 1. Como puede ver, todos los valores de la primera fila al final le corresponde únicamente, o la asociación se hace con el número de columna. Bien, ¿y qué pasa cuando cambiamos de columna? Por ejemplo, el último valor, el 1, 2. Bien, pues lo único que estamos haciendo es multiplicar F, la fila en este caso ya es 1, por C, número de columnas. Como tenemos 3 columnas, 3 más la columna que nos ocupa, que en este caso era 2. Por lo tanto, 3 más 2 sería 5. Como puede ver, 0, 1, 2, 3, 4 y 5, que sería la columna o la casilla que le corresponde unidimensional. Bien, pues en este primer paso hemos conseguido hacer una transformación por posiciones. Pero ahora, si tenemos en cuenta las posiciones de memoria, que realmente será lo que necesite el compilador para acceder a la casilla determinada, la que interesa, necesitamos conocer dónde empieza la matriz y el tamaño en bytes de cada uno de los datos. Bien, en vista de estos dos valores, decimos que la posición de memoria del elemento n-ésimo, recuerde n es el valor que hemos calculado hace un momento, la posición unidimensional, su dirección se calcula como dirección inicial, m, siempre a partir de m, más n por b, donde b es el número de bytes de cada dato. Por ejemplo, el dato número 0, cuando n vale 0, su posición de memoria es m. Cuando n vale 1, su posición de memoria es n más b. O sea, saltamos b bytes desde la casilla inicial. Y así sucesivamente. Si ahora sustituimos donde pone n por su valor, el que hemos calculado anteriormente, esta es la expresión que realmente utiliza el compilador para saber dónde se encuentra un elemento de una matriz bidimensional. Observe que el compilador solo necesita conocer dónde empieza la matriz, m, o sea, la dirección del primer elemento de la matriz, f, número de fila, c, número de columna, evidentemente. Recuerde que estoy intentando acceder escribiendo m y entre corchetes f, corchetes c. Bien, y necesita conocer el número de columnas c y el tamaño de cada dato. El tamaño de cada dato viene dado por la declaración, es el tipo base. Y el número de columnas también se especifica en la declaración. Recuerde que cuando uno declaraba una matriz, lo único realmente importante y que debía especificar era el número de columnas. El número de filas se podía, o si no se especificaba en la declaración, en el momento en que uno declaraba, por ejemplo, especificando los valores concretos, se podía calcular sin ningún problema. Por ejemplo, yo podría dejar este primer valor vacío y el compilador simplemente se daría cuenta que estoy especificándole dos filas y automáticamente calcularía cuántas filas tiene la matriz. Lo realmente importante es el número de columnas, como está viendo. Resulta imprescindible para calcular la posición unidimensional y resulta imprescindible para calcular la dirección de memoria de un elemento cualquiera. Téngalo en cuenta para lo que va a venir a continuación. Lo único importante será el número de columnas de la matriz. Bien, vamos a ver cómo se puede recorrer una matriz utilizando punteros. Seguimos con el mismo ejemplo, una matriz de dos filas y tres columnas con los valores que hemos visto anteriormente.
Y en este caso, como es una matriz de enteros, utilizaremos un puntero a enteros, aquí lo tiene, PM, de tipo puntero a enteros, que inicializamos, como puede ver, con la dirección de la casilla 00. O sea, hacemos que PM apunte a la primera casilla de la matriz. También, y recomendamos hacerlo de esta manera, se puede utilizar simplemente el nombre de la matriz. Recuerde que cuando lo hacíamos con un vector, el nombre del vector equivalía a la dirección de la casilla 0. Pues con una matriz ocurre lo mismo por extensión. El nombre de la matriz equivale a la dirección de la casilla 00 de la matriz. Bien, una vez colocado el puntero en la primera casilla de la matriz, para recorrer la matriz completamente, fíjese que vamos a aprovecharnos del hecho de que todos los datos se encuentran organizados linealmente. Por lo tanto, a partir de esta posición de memoria tenemos exactamente tantos datos como fields por calls. O sea, podemos montar un ciclo for, como puede ver aquí, donde i empieza valiendo 0 y y toma valores mientras sea menor que fields por calls, y al final de cada iteración incrementamos i. Con esto garantizamos que damos tantas iteraciones como field por calls. Y además de incrementar i al finalizar cada iteración, modificamos el valor del puntero en una unidad, o sea, hacemos que pase a apuntar al siguiente elemento de la matriz. Por lo tanto, inicialmente, cuando i vale 0, mostramos el valor de la casilla apuntada por PM, nos mostraría el valor 1, y ahora, cuando volvemos al for, incrementaríamos tanto i como PM, con lo cual pasaríamos a apuntar al siguiente elemento de la matriz, al 2. En este caso el valor es 2, el elemento de la casilla 0, 1. Bien, pues ahora mismo, como se cumple la condición, entraríamos al ciclo for, mostraríamos su contenido 2, y una vez mostrado el valor 2, se incrementaría i y se incrementaría PM. Se pintaría el valor 3 en este caso y una vez mostrado ese valor, atención, cuando se incrementa el puntero, se realiza un cambio de fila. Ese cambio de fila se realiza de forma automática, como puede ver. Ya no utilizamos un doble ciclo for, sino que con este sencillo ciclo for y utilizando este puntero, acabamos de, entre comillas, saltar de fila. Preferimos mejor decir cambiar de fila, porque en realidad no hay un salto apreciable, sino que al finalizar el último o a continuación del último elemento de la primera fila, está el primer elemento de la segunda fila. Bien, el paso, bueno, esta sería la forma, como puede ver, de utilizar un puntero para recorrer una matriz. Evidentemente, también podría utilizar la notación de índices. Me explico. Una vez que tengo un puntero que apunta a una sucesión de elementos que tengo controlados, yo en lugar de escribir aquí asterisco de PM, sin ningún problema podría poner PM y entre corchetes I, de forma que accedería a PM de 0, luego a PM de 1, etc. En ese caso, por supuesto, no movería el puntero PM y modificaría el acceso escribiendo PM y entre corchetes I. Dicho de otra manera, lo que estoy haciendo es tratando a esta sucesión de valores como si fuera un array unidimensional. Eso puede hacerse sin ningún problema. Bien, pues vamos a dejar para otro vídeo la manera en la que se pasaría una matriz a una función y cómo la función gestionaría los datos de esa matriz.